Licenciado, buenos Hola, días. hola, buen día. ¿Tienes avanzado? ¿Qué Sí, teníamos lo que que hacer? dice Para los stats, la hojita de trabajo. sí, eso. Te habilito enseguida, a ver. Ya. Se puede ver, ¿no, licenciado? Ya va a llegar seguramente. Yo no he recibido, pero ya está. Ahora sí. Ahí, bueno, el anterior quedamos hicimos eh, bueno, ya hicimos los balances, el estado de ingresos y gastos, hicimos lo último, el estado de evolución del patrimonio, y bueno, nos quedamos en este cuadro en el cual lo hice hasta variaciones, se aumenta o disminuye. Con lo de mayores, lo clasifiqué en la aplicación origen y lo que me faltaba era la eliminación de ¿Qué? que no era con Banco Unión, ¿verdad? Sí, Y con la eliminación ya pude sacar el flujo de efectivo ya después de las eliminaciones. ya. ¿Eliminaste ya todo? Sí, todo lo que vendría a ser depreciaciones, los sueldos que no le hemos pagado, solo le hemos devengado, las actualizaciones, todo eso lo eliminé, licenciado. Ya. Y me salió, bueno, este flujo de efectivo que ya es, que igual me igualó, licenciado. Eliminaciones. Hemos eliminado fondos en avance. Sí, porque solamente lo devengamos, licenciado. Ya. En avance. ¿Contra qué se eliminó eso? ¿Dónde está? Fondos de avance contra... En la hoja, en el haber, tendría que haber ese monto. Fondos de avance contra pasajes, licenciado. Y Allá. créditos. Ok. Ya. ¿Cuánto fueron los pasajes ahí en la eliminación? A ver, fíjate. ¿Dónde está pasajes, pasajes? Busca a ver. Pasajes. Vendría a Claro, ser se total, licenciado. eliminó. ¿Dónde está? 1218 acá. Pasajes 1218. ¿Y la diferencia? Era con crédito fiscal, licenciado, Crédito. que Ya. está acá. Ok. 182. Entonces completamos eso con el crédito fiscal 182 que está ahí arriba. Sí, ¿No? sí. Perfecto. Esa es una eliminación. La otra, a ver, sigamos viendo las eliminaciones. Vamos a ver algunas de las más importantes. Ajustes de reservas, inventarios, a ver ya, eliminaciones. ¿Qué es eso? Inventario. Perfecto. Ese es el consumo, ¿no? El consumo. Sí, Muebles y enseres, la actualización, depreciación también, perfecto. Sueldos a pagar, también se ha eliminado el devengamiento. Aportes sí. patronales, etcétera, 4.500, ajuste de capital, muy bien. 571, ya, ok, perfecto, yo creo que todo igual, ¿no? Bien, luego de la eliminación has clasificado en origen aplicación, Sí, ¿no? ya como eliminaciones. Ya,
Y, bien, entonces eso nos permite hacer dos cosas ahora. A ver, primero, lo que vamos a armar es el estado de la CAIF, ¿sí? Sí, sí, licenciado. La CAIF. Vamos a entender que la CAIF se va a hacer con saldos posteriores a las eliminaciones. ¿Ya? Escribílo eso por si puedes, ¿no? Por ahí, no sé. ¿Por qué? Debido a que si hacemos con saldos antes de las eliminaciones, este se va a convertir solamente en un estado de ingresos y gastos corrientes. Prácticamente va a ser eso, ¿no? Principalmente en la cuenta, en la primera cuenta y en la segunda inclusive, ¿no? Entonces es necesario que este estado sea, eh, muestre el ahorro, la inversión, el financiamiento después de las actualizaciones, o sea, es decir, después de las eliminaciones. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Eso, licenciado, disculpe una pregunta. Mm, La anterior CAIF, bueno, la que hicimos en el caso 3, licenciado, lo hicimos con... exacto, exacto. Con los saldos antes de las eliminaciones. sí, ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Dijimos que se convertiría en un estado similar al de ingresos y gastos corrientes, ¿cierto? Porque no tendría eliminaciones. En cambio, ahora vamos a mostrar después de las eliminaciones de tal manera que los resultados que arrojen el ahorro y la inversión y el financiamiento sean verdaderos, sin efectos de la inflación, sin efectos de las depreciaciones, sin efectos de las actualizaciones, ¿no? ya. Bueno, está bien, licenciado. ¿Ya? Porque si no, va a ser como el estado de ingresos y gastos nomás. Los ingresos vamos a copiar los mismos, los gastos. En Sí, sí, cambio, licenciado. ahora hay gastos que están eliminados, como sueldos, por ejemplo, que no han sido pagados. No hay movimiento de dinero. Sí, licenciado. Ya, entonces, bueno, ya estamos. Bien, Ya, esta es no es bueno, la anterior CAIF. ya, esta es la cuenta corriente. Pondremos todos los ingresos corrientes, ¿no? Ya. Ya. Todos menos el ingresos por venta de bienes de uso, ¿verdad, licenciado? Porque esos Eso tienen lo que ir vamos a a... llevar a capital, ¿no? Sí, ya.
Ya estarían todos, licenciado. Ahora todos los gastos corrientes. Todos los gastos corrientes. Ahora esos gastos después de las eliminaciones, ¿no? Ya estaría, licenciado. Ya. Entonces tenemos el ahorro, ¿no? Si están todos los gastos, el ahorro. Aquí ya no van a entrar el rey, no van a entrar depreciaciones, No, porque nada, se han licenciado. eliminado todas. Sí. Ahora, cuentas de capital, ahí sí el ingreso por venta de bienes de uso, ¿verdad? Ingreso por venta de bienes. Y gastos de capital, Compra de activos fijos, ¿eh? lo único que hemos comprado en activo es terrenos. Ya, eso hay que ponerlo, ¿no? Y se pagó en efectivo, ¿no? Sí, está bien. Sí, terrenos y bueno, creo que nada más, creo. Ya, entonces se vendría a ser el resultado financiero de superávit. Ya. Ahora la fuente de fondos, ¿no? Entonces, claro, está bien. Fíjate un ratito, a ver arriba, subí un poquito. Cuando decimos aquí cuenta ingresos menos gastos corrientes, el resultado es ahorro, ¿no? Sí, ¿Cuánto es? de 56.858. 56.857. Ese resultado ya 50, es distinto al resultado del ejercicio, como estaba en el estado de ingresos y gastos corrientes, ¿no es cierto? sí, porque el resultado en el estado de ingresos y gastos corrientes es 43.071. Claro, ¿no es? Entonces, lo que nos está permitiendo es analizar este estado desde el punto de vista de lo que realmente ha ocurrido en desembolsos de dinero y dineros recibidos. Ya es distinto al estado de resultados. ¿Sí? Bien, Sí. ahora vamos a la cuenta de capital. Esta cuenta de capital igual con saldos posteriores a las eliminaciones. Sí. Eh, licenciado, disculpe. Mm. Después de las eliminaciones, me, me salió un saldo, bueno, de origen de construcciones en proceso de bienes de dominio público contra patrimonio público.
lo que No, anteriormente pues lo tenía. teníamos que haber eliminado ya, pues, porque se ha entregado a la sociedad esa cuenta, ya no hay. Ah, ya. Sí, bueno, esa duda tenía. Ahí está No, bien. no va a cambiar más que el saldo final. Hay que revertir eso. Una vez concluido, se entrega a la comunidad, por lo tanto se cierra, ¿no? Ya, entonces eso más lo. De una vez lo tenía. Porque uno sería origen, otro sería aplicación. Igual se hace cero. Sí, pero lo voy a revertir, ¿no? Porque. Hay que revertirlo eso. No es Ya. movimiento de efectivo, pues. Ah, ya está bien. Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? Eh, Está sí, bien, ¿no? licenciado. Ya es copiar todas las cuentas que tienes en tu origen y aplicación, ¿no? O sea, estos son los ingresos y gastos que los llamamos concepto ampliado, corresponden a origen y aplicaciones de recursos. O sea, son financieros. Ya, licenciado. ¿Ah? Ya estaría, licenciado. Iguala, Sí, sí, igual, licenciado. positivo y negativo, ¿no? Sí, Perfecto. Ya, entonces, jóvenes, Juan Carlos, si pues lo anotas, el estado de la cuenta ahorro, inversión y financiamiento va a mostrar los saldos de las cuentas que componen este estado, pero posteriores a las eliminaciones, de tal manera que muestren los saldos que no están influidos por depreciaciones, por amortizaciones o por actualizaciones, sino exclusivamente aquellos que han representado movimientos de efectivo, movimientos de recursos de dinero, ¿sí? Bien, creo que con esto hemos terminado. No sé si es suficiente este ejercicio como para la parte ya presupuestaria que se ha entendido bien. Ya, o tal vez, a ver, ¿qué nos falta, Juan Carlos, ahora? mm, bueno, a ver, tal vez, a ver, un momentito. Hicimos la caída. El flujo, ¿no? Ah, El el flujo de estado del flujo. efectivo. Sí, licenciado. Bien, entonces este es el estado y nos faltaría el flujo de efectivo, nada más. Ah, el estado de ejecución de recursos y gastos, tal vez, licenciado, igual. No, no es ya necesario ese, digamos, porque no pide las normas, ¿no? Eso yo lo hago siempre para ver justamente la relación de los ingresos y gastos por el concepto ampliado, ¿no? Para ver análisis de sostenibilidad, ¿no? Ah, ya. Pero más importante es el flujo de efectivo. Ah, ya. Está, licenciado. Por el método directo, ¿no? El directo lo haremos, aunque el otro también vamos a aprender, ¿no es cierto? Es Ah, sí. Sí, licenciado. Este igual, este flujo de efectivo igual se hace por, como igual que la CAIF, ¿verdad? igual que la CAIF.
Solamente que aquí vamos a mostrar el efectivo al inicio y el efectivo al final, ¿no? Sí. Disculpe, licenciado, una pregunta. Sí. ¿El resultado o el saldo final de la CAIF, con qué nos tiene que igualar para saber que lo estamos haciendo bien? Esa parte me perdí un poco. No solamente lo que llamamos el superávit o déficit tiene que ser igual al resultado del origen y la aplicación, o sea, del uso y fuentes y usos de fondos, ¿no? Solamente con signo contrario. A ver, tienes el estado ahí, Juan Carlos, mostrale. Ese superado déficit, por ejemplo, viene de las operaciones de ahorro, inversión, perdón, de la cuenta corriente y la cuenta de capital. ¿Su resultado cuánto es, Juan Carlos? No leo, 50 y... 62.058. Ya, es. Tiene que ser igual al resultado del financiamiento neto, pero con signo contrario. Eso nos demuestra que está correcto. ¿Está bien? Está bien, licenciado, gracias. ¿Ya? Entonces ahí estamos mostrando de que está bien porque el superávit está en función de el financiamiento neto que ha recibido la entidad. Bien, ese es ahora vamos al flujo de efectivo. Ya. Acá está el flujo de efectivo. Bien, tenemos todos los ingresos, lógicamente, y los gastos después de las eliminaciones.
Licenciado, Sí. ¿Ya? este sería licenciado, sí. Ya, todos los de financiamiento no tenemos nada, ¿no? Financiamiento. O No. inversión, claro. Compra de acciones, nada, ¿no ha habido? Eh, compra de acciones. O venta de acciones. Había licenciado uno. Hay, ¿no? Ingreso por venta de acciones. Hay un ingreso. ¿Dónde lo Sí, has puesto ese ingreso? venta de acciones y participaciones de capital. Ya, ¿eso Eh, dónde ha ido? A operaciones. a ver, un momentito. Sí, está, Acciones y está bien, está bien. participaciones de Está bien, está capital. dentro del presupuesto, entonces. Sí, en disminución en activos, licenciado. Ya que esto se maneja con el flujo de efectivo después de las eliminaciones, entonces acciones y participaciones de capital presenta un saldo de origen. Ya. Licenciado, ¿lo repasamos? Bueno, ¿qué Ya cuentas? está. El saldo, ¿cuánto te ha dado? El saldo final de efectivo al 31 de diciembre, 129.372. ¿Iguala? Con el cuadro, con el mayor de Banco Unión, sí. Ah, ya, llegamos a lo mismo, ¿no? Sí. Bien, aquí hay algo entonces que debemos tomar en cuenta. A ver si lo agrandas un poquito. Y es algo que estamos entrando como un error. Hay un ingreso por venta de acciones. Sí. Sí, licenciado. Y Ahora, hay que... licenciado, hay Sí, otra compra. Hay una compra por acciones y participaciones de capital. Son diferentes. ya, ya. A ver, primero pensaremos en lo siguiente. Muy bien. En cuanto al flujo, nos dice flujo de efectivo por actividades de operación. ¿Sí? Sí, Por licenciado. actividades de operación. ¿Qué entendemos por actividades de operación? Los ingresos y los gastos de operación. Son actividades, o más bien son transacciones u operaciones que vienen de la actividad normal de la entidad, como es pública entidad, ¿cierto? De las operaciones normales. Por ejemplo, participación, la coparticipación tributaria, sí, es una actividad normal, recibe ingresos por esos conceptos. Ingresos por transferencias corrientes, también recibe ingresos por transferencias corrientes, son ingresos de operación, ¿sí? Y los otros ingresos de operación. Lo único que tenemos que pensar ahora es, este ingreso por venta de acciones, ingreso por venta de acciones, viene de las actividades normales que tiene la empresa a la entidad o viene por una venta ocasional que haya realizado. En este caso está dentro del presupuesto. No, al programar el presupuesto de ingresos está programado. Entonces consideramos de que esto está
como una actividad de operación normal, ¿ya? Pero si no estuviera, digamos, dentro de las operaciones normales y una venta de una acción es ocasional, tendría que ir a la parte de actividades de operación, inversión, de financiamiento. Actividades de financiamiento, ¿ya? ¿No sería bueno, licenciado, en el flujo de efectivo por actividades de inversión? No, de financiamiento. Ah, ya, porque el ingreso por venta de bienes de uso, bueno, el anterior igual lo clasificamos en actividades de inversión A y ver, era, bueno, ocasional. repasaremos un poquito esos conceptos antes de arreglar el estado. Tenemos el flujo de efectivo por actividades de operación. Segundo, actividades de inversión. Tercero, actividades de financiamiento. Las actividades de operación vienen de la actividad normal de la entidad. Las de inversión vienen en inversión en activos fijos, recursos por venta de activos, gastos por compra de activos fijos, ¿sí? Y las de financiamiento vienen por el movimiento de acciones, de inversiones. Entonces, ingreso por venta de acciones y desembolsos por compra de acciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguna aclaración, jóvenes? ¿Algún comentario? Entonces, licenciado, bueno, el ingreso por venta de bienes de uso vendría a... Por eso. Espera un ratito. A ver, ¿está bien esa clasificación que estamos haciendo? ¿Hay algún comentario? Licenciado, entonces depende mucho del presupuesto para clasificarlo de operación y de financiamiento. Sí, exactamente, porque depende de la clasificación presupuestaria que utilicemos, ¿no? Entonces, en la contabilidad general, lógicamente no hay un presupuesto. Por lo tanto, la venta de acciones para el flujo de efectivo es de financiamiento. La compra de acciones es también de financiamiento. Y la compra de activos fijos y la venta de activos fijos es de inversión, ¿no? Pero aquí puede ser de que el presupuesto esté financiado por esa venta, está dentro del presupuesto. Entonces lo consideraríamos como una actividad normal. Por lo tanto, sería de operación, ¿ya? Eso es lo que quería que se entienda. Si vamos al estricto, al concepto de lo que es flujo de efectivo y las tres cuentas que tienen de operación, inversión, financiamiento, este ingreso por venta de acciones tendría que pertenecer a qué cuenta, a qué actividad. De financiamiento. O sea, tendría que ser de financiamiento, ¿no es cierto? Para no entrar en conflictos con el concepto de las actividades en el flujo de efectivo, lo vamos a llevar como financiamiento. Lo sacas de ahí, ese ingreso por venta de acciones, Ya. Y también esto nos va a cambiar todo, ¿ya? y el ingreso por Y lo venta de bienes. llevamos a financiamiento y dice que en financiamiento también hay compra de acciones. Ya.
Entonces, flujo de efectivo por actividades de financiamiento, lo pongo El ingreso. por ingresos, No, por venta, o, ¿no? Por venta de acciones, sí, ¿no? por venta de acciones y bienes de uso, porque No, esos no, los no, dos. bienes de uso, no, bienes de uso va a inversión, Ah, ya, ya. Por venta de solamente acciones. acciones, inversiones, nada más. Ah, está bien, sí. Ahora, una compañera dijo que hay una cuenta que se ha hecho compra de acciones. ¿Dónde está esa compra de acciones? Sí. Compra de acciones. Se compra acciones y participaciones de capital por 4.600. Eso, ¿dónde está eso? ¿O se ha eliminado? No, licenciado, en acciones y participaciones de capital no se eliminó nada. Entonces, Ya esa lo es, pusiste, ya lo pusiste en el estado de flujo de efectivo. a ver, veamos el flujo. ¿Dónde está? Acá, licenciado, acciones y participaciones de capital. El ingreso por venta de acciones en una parte y el otro, acciones y participaciones de capital, que está en disminución en activos, licenciado. No, pues hay que sacarlo de ahí. Es que presenta un saldo que se llama de origen, licenciado. Hay que sacarlo de ahí, ¿no? Y llevarlo a financiamiento. Ya. Por eso, bien clarito. Las actividades de operación, ingresos y gastos de operación, actividad normal, actividades de inversión, compra y venta de activos fijos, financiamiento, inversiones. A ver. Ya lo puse en... A ver, creo que me he equivocado yo en el concepto. A ver, en el concepto, por favor. Sí, bueno, como le digo, licenciado, en la anterior, el ingreso, bueno, esto sí, en financiamiento no pusimos nada, licenciado. Y aún así, en los anteriores casos compramos, si no me equivoco. ¿Qué se llama? Por ejemplo, compramos... Han hecho como el- ustedes flujo de efectivo ya, ¿no es cierto? En intermedia, todo. Porque la verdad que ahorita ya, bueno, espéreme un momentito, por favor. Vamos a revisarlo eso.
Licenciado, una consulta. En el flujo de efectivo por financiamiento, ¿no Todo lo que serían es financiamiento los tendríamos que préstamos del tener la banco? parte de exclusivamente los créditos y las amortizaciones, ¿sí? Y en todo lo que es la inversión, tendría que ser nomás activos fijos e inversiones. Y lo que es financiamiento, todo lo que es ingresos por créditos y amortizaciones por crédito. Yo me equivoqué con la CAIF ahí. Igual. Sí, porque la vez que Haz una hicimos, cosa, Juan Carlos, por favor. Yo me he equivocado aquí. A ver, ¿dónde está? Actividades de inversión, ponle activos fijos y acciones. Y en financiamiento, solamente lo que va a ser son ingresos por créditos y desembolsos, amortizaciones. ¿Ya? Subirlo ahí, por favor, arreglarlo. mm, acciones y participaciones de capital, entonces en actividades de inversión, ¿no, licenciado? Ya, ¿has corregido? Sí, un momentito, licenciado. No, Entonces, disculpe. ¿Ah? estas acciones y participaciones de capital, licenciado, entonces lo llevo Inversión. a las Yo actividades de me he inversión. equivocado, perdón, sí. Todo lo que es inversión, hay inversión en activos, inversión en acciones y desembolsos, los desembolsos que se hacen, ¿no? Por compra de activos fijos, por compra de inversiones. Perdón, yo me he equivocado. Entonces quedaría así, licenciado, el ingreso por venta de bienes de uso y acciones y participaciones de Sí, capital dentro del perfecto. total de orígenes. Los Perdón, sí, terrenos esa es la forma. y, ¿Ya? eh, y abajo el flujo de efectivo para actividades de financiamiento Ya. vendrían los ingresos Borrarlo por ahí. venta. Ponle, no, borrarlo. Ah, ya. ¿Dónde lo Juan pongo el Carlos, ingreso por venta? a ver, escucha. Flujo de efectivo por actividades de inversión. Vienen los ingresos por venta de bienes, por acciones y participaciones de capital. Y los desembolsos por compra de activos fijos, compra de inversiones, si hubiera. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, ya, entonces el ingreso por venta de acciones no entraría en financiamiento. El Ya está ingreso por arriba, pues. venta, Financiamiento, ya está. sí, Por ahorita está en eso. financiamiento. El ingreso por venta de acciones está en financiamiento Sí. y la cuenta No, acciones y participaciones de capital está en inversión. ¿O cómo, licenciado? a ver, una vez más. Inversión. Todo lo que es invertir en activos fijos, en inversiones. ¿Sí?
Ya, licenciado. Entonces, si tienes actividades de inversión, tenemos venta de bienes de uso, venta de acciones y participaciones de capital. Ya. ¿Ya? Ahora, desembolsos por compra de activos fijos, por compra de inversiones. ¿Qué llamamos adquisiciones o compras, no? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Y en actividades de financiamiento, ponle, exacto, por préstamos bancarios, primero, por préstamos bancarios recibidos, por desembolsos, amortización de créditos, interés, perfecto. No hay, eso es cero, ¿no es cierto? No tenemos eso. Sí, licenciado. Entonces, así quedaría, licenciado. Sí, El flujo de efectivo para actividades de inversión. Ahí tenemos el ingreso por venta de bienes de uso, el ingreso por venta de acciones y acciones y participaciones de capital, ¿no, licenciado? am, Porque bueno, yo pensé que acciones y participaciones de capital, o sea, la cuenta, no el ingreso, licenciado, tendría que ir en disminución en activos y no en actividades de inversión. Ahí, o sea, en actividades de inversión está el ingreso por venta de acciones, a pero la ver, cuenta, acciones y participaciones de capital, bueno, a lo que sabía era, tenía que ir en disminución en activos o aumento en activos, bueno, cual sea el caso. En este caso es disminución en activos. ya, vamos a ver, escúchame. Tú vas a hacer lo que te diga. A ver, ¿dónde está? Actividades de operación. ¿Ya ha pasado actividades de operación? ¿Por qué? Ya, vamos, actividades de inversión. Por favor, ahí quiero que esté el flujo de efectivo, ingresos por venta de bienes. Sí, ¿Sí? ya está. Uno. Dos, ingreso por venta de acciones. Sí, ya está. Hay otro ingreso más, otro origen por acciones y participaciones de capital. Esos 2.300, ¿de dónde viene? Si es un ingreso, sería por acciones y participaciones de capitales 2.300. ¿Por qué es? ¿Por venta de acciones? No, es simplemente el saldo de mayores de esa cuenta, licenciado. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se ha comprado? Se ha comprado y se ha vendido, licenciado. Entonces, en sí, el ingreso por la venta de las acciones ya está reflejada en la cuenta ingreso por venta de acciones. Y esta cuenta que estamos poniendo, acciones y participaciones de capital, es simplemente el saldo que tiene esa cuenta, que ha sido por ¿Pero es origen o es aplicación? ese origen. Ya, pues entonces si es origen es ingreso. Está bien, tres ingresos ahí, ¿sí? Ah, ya está, licenciado. Ahora, aplicaciones de eso. ¿Qué tenemos? Compra de activos fijos, terrenos, perfecto. ¿Y compra de acciones ha habido? No ha habido. Compra de acciones. Eh, a ver.
Creo que no hay. Hay una compra de acciones y participaciones, licenciado. ¿Dónde está? Se compra acciones y participaciones de capital por 4.600. Ya, ¿y eso dónde está? ¿Qué se Como debe le ser? digo, El neto nada más debe ser eso, 2.300. sí, licenciado, como le digo, es su saldo de esa cuenta nada más. Ya. Vamos ya, esa cuenta está dando como saldo aplicación, ¿sí? No, como origen, licenciado. Como origen, Sí, perfecto. No hay más entonces, como origen. Ve. Y luego la compra de activos fijos, ¿sí? Entonces, sumas y restas. Tu saldo, ¿cuánto es el flujo de efectivo por actividades de inversión? 16.400. sí, Ya. Vamos a inversión. No hay préstamos recibidos ni amortización de créditos. Cero. El flujo neto, ¿cuánto te ha dado? 62.072. Ya. Más el efectivo al inicio, llegamos al saldo del final, ¿cierto? Sí, licenciado. Ya, está bien. Así es la cosa. El único conflicto que ahorita tenemos es ¿por qué acciones y participaciones de capital 2.300 es un origen? Porque estamos solamente sacando el neto. Si vemos el mayor de esa cuenta, fíjate el mayor, para explicar nada más. Lo que ya sabemos, tanto hemos hablado de eso. Ahí, ese es acciones y participaciones de capital. Ha partido con un saldo de 7.500. Sí, Seguramente con el comprobante 7 hay una venta, ¿sí? Esa debe sí. ser una venta. Esa venta, ¿qué sería? ¿Origen o aplicación? Si disminuye un activo, como en este caso está disminuyendo el activo, ¿qué es? Origen, licenciado. Origen, Es origen. licenciado. Y por otro lado estamos comprando 4.600. ¿Esa compra qué es? Aumento en activos, aplicación. El neto de estas operaciones nos está dando 5.200. Y comparando 7.500 a 5.200 hay una disminución en activos. Por eso nos está dando origen. Pero si analizaríamos bien qué es origen y aplicación, diríamos, hay un origen por 6.900 y una aplicación de 4.600, que sería lo más correcto. Eso he explicado muchas veces ya. ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta, Juan Carlos? Sí, esa parte, licenciado, no me perdí. Lo que me perdí es la clasificación, licenciado, de la No, no, cuenta. no, no. Pero es que ahí estaba nuestro problema. Mira, al comparar 7.500 con 5.200, lógicamente tenemos una disminución de 2.300. ¿Qué es eso? Le estamos poniendo directamente como origen. Sí, Cuando el análisis verdadero nos dice, no es 2.300 origen, es 6.900 de origen de recursos y aplicaciones 4.600. ¿Te das cuenta? Y no sí, solamente el saldo de 2.300, que sería operaciones solapadas. No estaríamos mostrando lo real de ingreso de efectivo ni lo real de desembolso de efectivo. Estamos mostrando un neto, pero no importa. Simplemente es, como dices, la exposición. ¿Dónde vamos a exponer? Y para terminar esto, una vez más, el flujo de efectivo es un estado financiero que nos muestra el movimiento del efectivo en una gestión. ¿Qué vas a hacer ahí? Escribí si quieres, 6.900 sería origen, ¿no es cierto? Pero pon un cuadrito ahí. 6.900 sería origen. Origen 6.900, ¿no?
Al ladito de origen ponle 6.900. Ah, ya. Para demostrar lo que estamos hablando. Y abajo, aplicación, 4.600. Así deberíamos exponer en nuestro estado. Origen, 6.900. Aplicación, 4.600. El orden de los factores no altera el producto porque el resultado final, ¿cuánto es? 2.300. Simplemente que ahora estamos diciendo que eso sería origen, ¿no es cierto? Estás exponiendo en el estado como origen. Pero la verdad sería exponer los dos casos, porque ingreso de dinero así 6.900 y solamente desembolso 4.600. Pero aquí en esas operaciones solapadas hemos puesto como resultado origen 2.300, que no es una verdad, no es una verdad, es el saldo nada más. ¿Sí? Al comparar el saldo inicial con el final. Eso es una cosa que se debe tomar en cuenta para un real flujo de efectivo. ¿No es cierto? Espero que eso se esté entendiendo bien. Lo real sería exponer origen 6.900, aplicación 4.600. Al netear, lógicamente, 2.300, pero eso no se expondría. No se expondría. Pero ahora estamos exponiendo por simple resultado. Bien, termino con esto, lo que estaba explicando. El estado del flujo de efectivo es un estado financiero que tiene por objetivo mostrar el movimiento del efectivo ocurrido en una gestión o en un periodo de tiempo determinado. Está compuesto por 3 actividades. La actividad de operación. Por favor, ¿qué es la actividad de operación? Ingresos menos desembolsos de efectivo de las actividades normales que realiza la entidad dentro de su giro comercial, en este caso, dentro del giro que le corresponde como entidad pública. Una entidad pública no se dedica a vender activos fijos, ¿no es cierto? Si vende va a ser ocasionalmente, entonces no va a ser de operación, va a ser de otra actividad. Entonces, como actividades de operación tenemos los ingresos que vienen por soporte del Tesoro para su funcionamiento. Transferencias del Tesoro, transferencias por coparticipación tributaria, ingresos propios generados por la entidad, etc. Y desembolsos por pago de sueldos, por pago de actividades como por ejemplo luz, agua, teléfonos, etcétera, todo aquello que es de operación para que funcione. Segunda cuenta, actividades de inversión. ¿En qué se invierte? Se invierte en activos fijos. Se invierte en inversiones en empresas públicas, privadas, ¿no es cierto? Eso es actividades de inversión. Entonces, orígenes por actividades de operación, venta de activos fijos, venta de acciones y participaciones de capital. Todo aquello es origen de recursos por operaciones de inversión. Dentro de estas actividades de inversión, los desembolsos, compra de activos fijos, compra de inversiones y acciones de capital. ¿Sí? Clarísimo. Tercera actividad, actividad de financiamiento. ¿Cómo se financia una empresa privada? La empresa privada se financia a través de créditos recibidos, o sea, que sería capital de terceros, ¿no? Recibe préstamos. Eso es entonces actividad de financiamiento. ¿Cómo va a financiar sus actividades para obtener utilidades? Recibe financiamiento, entonces préstamos. Préstamos internos, préstamos externos, empresas privadas, empresas públicas, etc. Todo lo que es financiamiento es origen.
¿Y qué es aplicación de financiamiento? La amortización de estos créditos, el pago de intereses de estos créditos. Eso es actividades de financiamiento. Bien, creo que queda claro la exposición. Simplemente que al final debemos evitar sacar saldos netos. En el análisis de las eliminaciones y en el análisis de qué es origen y qué es aplicación, debemos tratar a lo máximo de identificar cuánto es origen y cuánto es aplicación en una cuenta y no solamente el saldo por comparación del saldo inicial y el final. ¿Ya? Esas son entonces las aclaraciones que les hago. Puntualizaciones para presentar un estado financiero real. No es lo mismo decir tengo un origen de 3.000 cuando ha habido un origen de 7.000 y una aplicación de 4.000. El neto estoy mostrando, pero hay que mostrar realmente cuánto es desembolsado de dinero y cuánto es recibido, ¿no es cierto? Que no es igual al neto. Bien, si eso está claro, jóvenes, ¿algún comentario? Eh, Licenciado, una consulta entonces. Sí, sí. Como en este caso se ha mostrado en neto solamente en acciones y participaciones de capital, por motivos de exposición, ¿no sería entonces ponerlo en disminución de activos? No, no, pues ¿por qué? Porque el origen es mayor. Claro, una disminución de activos, ¿qué te produce? Un ingreso. ¿Sí? ¿Estás de Justamente por eso acuerdo? Sí, licenciado, bueno, justamente eso le decía, ¿no? Tuvimos en los mayores, en las cuentas, por ejemplo, a cobrar, muebles, enseres, equipos de computación, ¿no? Un origen, y lo puse como en los anteriores casos en disminución en activos. Entonces, bueno, lo que me pregunta y lo que yo también preguntaba es, acciones y participaciones de capital no vendría a ir aquí, a disminución en activos, ya que su ingreso, el que es su ingreso por venta de acciones, ya está reflejada en actividades de inversión, licenciado. Pero no he entendido, la verdad. Me estás hablando de actividades de operación, ¿sí? Sí, Ya. Vamos a las actividades de operación. Analizaremos el estado. No sé si el compañero anterior estaba en lo mismo. A ver, actividades de operación. Viene ingresos por coparticipación tributaria. Ingresos por transferencias corrientes. Ingresos de operación. Perfecto. Ahí no hay problema, ¿no es cierto? sí, licenciado, ahí no hay problema. Vamos ahora. Todos esos ingresos son orígenes. Vamos a las aplicaciones. ¿Cuándo se producen aplicaciones? Por Disminución en activos. disminución en activos. Cuentas a cobrar. Ha disminuido. Sí, Aplicación. Muebles y enseres no debería estar ahí. Equipos de computación no debería estar ahí. Porque estamos hablando de operaciones. ya. Entonces lo pondría en las actividades de inversión. Inversión. Ay, bueno, entonces, vendría aquí, licenciado, en el ingreso en flujo de efectivos para actividades de inversión, muebles y enseres y equipos de computación. Sí, Ya. Y bueno, obviamente acciones y participaciones de capital también. sí. Ah, ya, ya. Bueno,
Entonces quedaría así, licenciado. ¿Ya? Sí. Aquí en el flujo de efectivo para actividades de inversión, lo puse el ingreso por venta de bienes de uso y el ingreso por venta de acciones. ¿Ya? Y las cuentas que tienen saldo deudor que no son de actividades de operación, que vendrían a ser las cuentas de acciones y participaciones de capital, muebles y enseres y equipos de computación. Eso sería el total de orígenes en actividades de inversión. ¿Ok? ¿Ya? Todo lo que está relacionado con activos fijos e inversiones. Tanto origen como aplicaciones, ¿sí? Sí. Ah, ya está. Ah, ya. Entonces estos muebles y enseres, equipos de computación, todo eso no vendría en disminución en activos, ¿no? Lo único cuentas a cobrar, ¿verdad? ¿Dónde cuenta cobrar? No sé qué. Ah, O sea, no claro, vendría. ahí, Sí. sí, sí, ya. Ah, ya. Y lo demás en actividades de inversión. Ya está bien, licenciado. Ya, ahora de inversión, de financiamiento, ¿está bien? Ah, sí, en financiamiento no tenemos nada. Sí. No hay, ¿no? Cero. Ya, ahora igual a todo con el efectivo. Sí, igual, licenciado. Ya. Bien, ese sería, joven. Saber qué era el otro concepto que me estaba manejando el joven. ¿Estaba de acuerdo con esto? Ahora sí, licenciado. ¿Cuál era tu pregunta? Era sobre las acciones y participaciones de capital, pero como ya he hecho los movimientos, ¿no? Ah, De acuerdo a la estaba en exposición. operaciones. Sí, sí, sí. No, pues claro, no puede estar en operaciones. Ya aclarado los tres conceptos, ¿no? Y ya sabemos, además, actividades de operación no es la venta de acciones. A no ser que sea una empresa dedicada a la compra y venta de acciones, que esa es su actividad principal. Pero en este caso no, se compra eventualmente acciones y se vende eventualmente, igual que el activo fijo. ¿Ya? Entonces sería de inversión. Y el otro de financiamiento que va a ser créditos y amortizaciones realizadas. Mostrame las actividades de operaciones, a ver un poquito más arriba. Tenemos solamente los ingresos, cuentas a cobrarse, el único. Sí. Ya. ¿Creen que ya es suficiente este ejercicio como para dar el examen? Con esto ya nos prepararíamos para dar un examen y entrar a la tercera parte de los ejercicios. No sé si ya van a ser presenciales los exámenes. Yo preferiría que se hagan presenciales, ¿no? Bien, vamos a quedar acá entonces, jóvenes. Está bien, licenciado. ¿Y el examen para qué fecha más o menos sería? Por eso, lo vamos a programar. Veremos qué dicen en la carrera. Si va a ser presencial, entonces yo creo que ya lo vamos a fijar, nomás que sea examen presencial, ya vamos a ver la fecha.
Ya el jueves estaremos hablando de eso, ya nos darán instrucciones entonces. Lo ordenas esto, lo guardas, por favor, Juan Carlos, ¿ya? Hasta la licenciado. Ok, gracias. Nos vemos el jueves, jóvenes. Hasta luego, licenciado.